Grabando. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te cunde un día de aquella coqueta y risueña mujer que al mirar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré 1000 veces no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carretas, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Ahí está. Llegamos Bienvenidos al 17. Santa y Gregory en la casita. Estamos en nuestro episodio número 17 y bueno, parece mentira o es muy gracioso que hayamos llegado hasta aquí y no hemos cantado esa canción, ese tango. ¿Verdad? Que Es verdad. es como muy insigne de nosotros, lo hacemos muchísimo, disfrutamos hacerlo, fue uno de los primeros temas que montamos juntos, casi nunca falta en nuestro repertorio y no lo habíamos grabado. Porque hay algo importante que debe saberse detrás de las versiones o detrás de la impronta que un artista le pone a un tema conocido. Y es la construcción de esa versión. Porque muchas veces, tal vez todos hayamos estado en una reunión poco informal o bastante informal, donde algún músico amigo, eso sucede muchísimo acá en Venezuela y Colombia, en las reuniones los músicos de repente sacan el cuatro, la guitarra, el tiple, a ver quién quiere cantar, y en ese momento comienzan a crearse como versiones, cover improvisados, espontáneos, que tienen una impronta, pero no una impronta sesuda, es decir, simplemente un momento para pasarla bien. Es tan así que muchos artistas, los que se dedican a esto profesionalmente, a veces nos piden o pedimos que no, pero no vayas a poner eso en las redes porque no se pensó, porque de repente no está muy desnuda la cuida la versión imagen, de nosotros. por supuesto. Entonces, este tango o esta versión con esta introducción que yo no estoy improvisando, yo la preparé y la preparé para que la cantara Santa, para cantarla con ella. Igual, el cambio de tonalidad, que es cuando yo entro, eso estuvo pensadísimo para adaptarlo a mi tipo de voz, al registro que yo tengo. La primera tonalidad está perfecta para ella, la segunda perfecta para mí, y son dos tonalidades diferentes, son conceptos musicales
Entonces, esta versión fue pensada para nuestro dueto cuando fuésemos a cantar por ahí. Eso no quiere decir que lo otro no lo hagamos. Sí, a veces estamos en una reunión, ay, ¿pueden cantar tal canción? No, pues no la tenemos ensayada, pero vamos a ver cómo nos sale. O acompañar a alguien, ¿no? Todo lo demás. O al revés, a veces hay músicos instrumentistas espectaculares que, bueno, yo quiero acompañarles tal tema. Entonces, claro, como no hemos ensayado, como no se ha pensado esa sesudez, como le estoy llamando, pues queda una versión divertida, bonita, histórica, que sirve para eso, para nada. Sí, por lo general cuando me ha pasado, en mi caso, yo me hago la loca, porque sí me da como nervio, no sé, no tener algo preparado. Yo tengo un registro realmente corto. Espectacular. Entonces yo no, si sigue muy agudo y no llego y me suena feo, pienso mucho las cosas. Otra cosa que no hemos dicho, la semana pasada estrenamos este aparato que ven aquí. Sí. Esto es un aparato de la marca Zoom. La Zoom ni se ha enterado de que estamos haciendo eso, o sea, no crean que es promo, pero yo recomiendo, este también es marca Zoom. Este es el H2 y este es el H4. Por trabajo que he hecho con una amiga maravillosa, Lauri Gutiérrez, yo hago arreglos y adaptaciones para ella y su proyecto musical que se llama Rumba Rocco. Ellos están en Estados Unidos y hacen una música maravillosa con instrumentos de época, instrumentos antiguos. Entonces yo tengo ya varios años trabajando con ellos y gracias a ellos, a Lauri particularmente, pues he logrado obtener digamos algunos recursos técnicos como esto como intercambio, como intercambio, como honorario de todo esto. Bueno, lo que quiero decir, el H4 llega a la familia de Santa y Gregory a la casita, y también esa cámara, ese teléfono con el que estamos hoy la estamos estrenando. Entonces, bueno, estamos creciendo y queremos quizás incluir otro plano al Claro. Bueno, y también aprovechamos y decimos algo que no tenemos problema para decirlo. Si ustedes se fijan, quien ha estado pendiente de eso en otros episodios atrás, nosotros nos toca cortar. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. Bueno, entonces, algo de la decoración. Entonces ahorita eso lo dirá Santa, pero yo quiero decir esto, o sea, técnicamente nosotros nos ha tocado cortar, hemos querido hacer como en un solo tiro el podcast, el video, el programa, pero no hemos podido porque la cámara, el celular que tenemos o teníamos, que usamos, se apagaba a los 8 minutos, entonces nos tocaba cortar así. Bueno, la idea es seguirlo. Yo tengo aquí el cable y no lo arreglo porque soy la que se para a parar el video y a volver a cuadrar. Eso es. Entonces no sabemos si vaya a rendir. Santa está pendiente a ver si rinde. Si rinde, pues vamos a hacer todo de un solo tiro. Ojalá. Ok, ¿qué viene? ¿Cantamos? Sí. ¿Cuál? Cantemos. Una canción nuestra. Esta canción se llama Vivimos en una flor. Está en nuestro primer disco y la escribí para un cumpleaños de María Santa hace tiempo también. Sí, tenemos un pequeño video casero que hicimos nosotros mismos y teníamos este mismo uniforme. Ok. Esto lo confecciona Claudia Pino, que está en Instagram, en las redes. Y también el video lo hicimos en Ecoparque Café. Si vives aquí cerca de San Cristóbal, ven, acércate a Ecoparque. Vale, es como un pequeño paraíso muy cerca de la ciudad de San Cristóbal. ¿Vivimos en una flor? Vivimos en una flor. ¡Ay! Ahora sí. Vivimos en una flor, amanece como cascada sin verano. No te irás, ya verás, es que encontramos nuestras claves y con ellas tentamos al mismo sol. Y con ellas tentamos al mismo sol. Vivimos en una flor, la sonrisa de los milagros existe.
porque atraviesa la miel canela de tu raza y con ella juntamos al mismo sol y con ella juramos al mismo sol. Guardas muy bien nuestros pasos de dúo barroco, besas para salvar. De crisis mis cantos, mis llantos y mis canciones, cantos para invocar al sol, cantos que invocan al mismo sol. Vivimos en una flor, la sonrisa de los milagros existe. Y existe porque atraviesa la miel canela de tu raza y con ella tentamos al mismo sol y con ellas tentamos al mismo sol. Guardas muy bien nuestros pasos de dúo barroco, Besas para salvar. de grises mis pasos, mis llantos y mis canciones, cantos para invocar al sol, cantos que invocan al mismo sol. Instantes viviendo en esta flor. Ahí está. Vivimos en una flor de Santi Gregory. Si les gusta esta canción o las que hayan escuchado de nosotros, pues Sí, están en Spotify, en todas partes, nuestro primer álbum. Ahora Gregory le pone aplausos cada Sí. vez que terminamos. un aplauso bien divertido. Ya debieron haber sonado ahí. En estos días pasó algo importante. ¿Qué pasó? Cumpleaños. Ay, mi amor cumplió años, es verdad. El martes 30 de abril, el martes pasado, Gregory cumplió 50 añitos. 50 añitos. Apenas un bebé en la mitad de su vida. Y debo decir que estoy en un momento brillante de mi vida, en serio. No solamente porque Santa llegó a mi vida y me ayudó a ordenar todo, sino que las reflexiones o como la aceptación de lo que soy, de mis virtudes y de mis defectos, me hicieron comenzar un proceso de apertura, ¿no? Ante la vida. Y llega Santa y simplemente puso como su magia maravillosa, así como esta casita. Ojalá todos pudiesen venir acá y visitarnos, porque de verdad se siente una energía maravillosa y está muy linda. Sí. De hecho, deberíamos hacer un día. Sí, hemos como un dicho eso recorrido, varias sí. veces, que vamos a hacer Se va un a hacer. recorrido. Tal vez en algún punto pues grabemos en otro espacio de la casita también, para mostrar un poquito más. Tenemos un jardincito al que le hemos metido amor, y ahí va, tiene una pared muy linda. Exacto. Se puede ver algo muy lindo por allá. Este es uno de los huéspedes permanentes de esta casa. De el nuestras piano, joyas. De nuestras, sí. Sí. Lo compramos, nos cayó así de suerte hace 2 años, un mes antes de casarnos. Nos llegó y nosotros, Dios mío, pero si el presupuesto ya estaba contado para la recepción, para el viaje que queríamos hacer, para varias cosas, todo lo que cuesta hacer ese festejo, el de un casorio. De casarse, sí. Pero nos llegó este aparato maravilloso que nos ayuda muchísimo, a mí en la composición y a Santa en el estudio del canto, sobre todo, entre otras cosas, ¿no? De verdad que sí, yo antes estudiaba con mi violín, porque yo toqué violín mucho tiempo, y desde que el piano llegó, pues una maravilla hacerlo así. Y sin querer queriendo uno va aprendiendo cositas que luego dice, ay, mira, ya me sale esto, me sale lo otro. Sí, en ese momento los números no daban, pero igualito cerramos los ojos
y nos endeudamos. Nos endeudamos. Pero esa jugada nos salió bien. Sí, no es que esté invitando a todo el mundo a endeudarse, pero a veces hay que endeudarse para poder tener ciertas cosas. Sí. Y ojo, no hablo solamente de cosas materiales, sino a veces compartir, a veces viajes, a veces eso que es intangible, que merece una inversión de tiempo, de dinero, de energía. A veces hay que hacerlo, pase lo que pase. Con los y ojos eso. cerrados. Y vendrán inversiones que no salgan tan bien, como todo en la vida. Sí, nosotros en ese sentido pues somos muy distintos, pero nos complementamos al momento de tomar una decisión. El Como esa. teléfono ha resistido. Ha resistido, estamos grabando por primera vez Buenísimo. corrido, que me gusta porque sigue siendo espontáneo. Él lo hace eso. Sí, bueno, creo que los podcasts, nuestros episodios han sido espontáneos porque así lo hemos querido. Solo pensamos cuáles son las canciones que vamos a hacer, obviamente las ensayamos, pensamos en si hay algo importante que decir. Claro, también hemos, con el tema de que se corta, pues estamos a veces hablando y se cortó. Entonces hay que volver a decir eso que ya habíamos dicho. A eso me refiero. Entonces, aprovecho y les digo, estamos en pre-campaña. El enlace de la pre-campaña que está aquí en los comentarios, en la descripción. También vamos a poner un código QR, generalmente está por este lado cerca de Santa, donde ustedes lo pueden escanear y van a la pre-campaña. Usamos la plataforma Incresh. Y ahí van a revisar, se van a enterar más o menos de qué va, porque es pre-campaña, todavía no se ha lanzado la campaña. Entonces lo que pueden hacer para ayudarnos es dejar su correo. Hay como una suscripción. Lo dije bien, qué palabra tan rara. Suscripción, ahora sí. Y también hay una foto maravillosa que hizo nuestra amiga Gabriela Pemón. Increíble, ella está por allá en Colombia. Creo que está en Arauco. Caracas, ¿sabes? Sí. Me pareció ver como bueno, donde quiera que esté, debe estar haciendo un arte maravilloso. Maravilloso. Con Me su buen encanta lente. su fotografía. Esas fotos quedaron tremendas, que son las que usamos para este álbum. Se llama Precioso Solar. Si nos dejan su correo y algún comentario de repente, pues nos ayuda muchísimo. También estamos en Instagram, también estamos en TikTok, también estamos en Facebook. Aquí en YouTube, recuerden comentar, recuerden suscribirse, dar me gusta, todas compartir esas cositas, este video, compartir, todo eso cuenta para nosotros, es muy importante. Sobre todo los comentarios, porque los comentarios nos nutrimos, crecemos, también crece nuestro repertorio, si hay algún tema que ustedes quieran escuchar en nuestra voz, en nuestro formato. Tenemos varias cosas que contarles antes de cerrar. Yo quiero decir antes de cerrar esto. Escuchen. Qué bello suena esta guitarra. Esta guitarra la construyó Marco Antonio Iba Peña. por ahí, porque iba a contar más o menos. Exacto, sí, porque estuvimos visitando a Marco Antonio Peña, el gran luthier venezolano, yo le llamo el científico y artista de la construcción de instrumentos. Y él tiene ya años construyendo instrumentos. Yo tengo 2 guitarras de él. Guitarras que en principio él las hace para la música académica, guitarra clásica, es un experto en eso. Pero sé que también hace cuatros, reconstruye instrumentos antiguos y pudiese adaptarse a algún que otro encargo de ustedes. Si necesitan su contacto, escríbame, yo se los doy, o lo buscan Marco Antonio Peña en Instagram y ahí va a estar. Creo que está algo como Marco Luthier, Marco Constructor, Maker, Guitar Maker, no me acuerdo exactamente, pero pongan Marco Antonio Peña y van a ver. Lo recomiendo a ojos cerrados. Yo le dije a él, ahorita que lo vimos el fin de semana en su casa, ahí en Mérida, en Portachuelo, cerca de Mérida, que yo hacía esto. Y él, nada, se sonrojó, me lo agradeció, pero esto lo digo para que sepan que nadie me está pidiendo que lo hagan ni pagando para eso, y simplemente lo hago porque estoy muy agradecido de este arte maravilloso. Siempre, ya tenemos, esta fue nuestra tercera ida para Portachuelo así. Sí, hemos ido ya 3 veces a su casa siempre y siempre se organiza un recital muy lindo para la comunidad de allá, para sus amigos. El año pasado fue en la iglesia, fue muy especial.
Esta ida a Mérida fue para eso, fue para un concierto, fuimos a ver el Aranjuez con el maestro César Rico. Súper, maravilloso. súper. Nos acompañó Carlos Vargas. Carlos Vargas. Guitarrista y médico de por acá, amigo de la familia, compadre. Y Gregory también dio su recital francés, la segunda edición de este recital nuevo que creaste. Estuve trabajando con los chicos de Argenis Rivera, el maestro de la dirección coral, de los grandes directores venezolanos, allá en Mérida. Di mi recital de música francesa y también cantamos en Portachuelo. Abrazos para la familia, queridísima familia de Marco, Karen, Sofi, Oriana, Sergio y los chiquilines, ¿no? Los buinos que Santa le hizo una foto maravillosa. Ya. Sí, bueno, cantamos, ya nos estamos con despidiendo. ¿Qué otra cosa le podía comentar? Es que quería decir varias cosas. La otra, venimos ahorita de haber celebrado los 25 años de la emisora en la cual tenemos programa de radio. ¿Verdad? Sí, estamos de aniversario. Nosotros tenemos un programa de radio en Éxitos 103.1, que es parte de la cadena, ¿cómo se llama? Unión Radio. Unión Radio, eso se llama como circuito radial. Circuito radial, sí. A nivel venezolano. Es muy importante. Tenemos un programa de eso y la emisora en la que estamos está cumpliendo 25 años. Este mes estaremos de aniversario. Estaremos también este sábado en la 103.1 de 10 a 12. Nos despedimos ya, les contamos que Lennon se portó muy mal hoy. Mi tía me trajo un casabe de regalo y fuimos al cumpleaños de la emisora y cuando volvimos se había comido la mitad del casabe. Entonces, está regañado. Como un pan, un pan sí que hace sí, de yuca, típico más indígena. Bien típico del oriente del país indígena. A mi papá le encantaba el casabe y llegamos y Leno había abierto la bolsa y lo tenía por ahí, pero ese que no le gustó. No porque apenas lo masticó, todo, pero sí, no, está mal. Entonces lo tenemos, está regañado. Bueno. Ok. Nos despedimos con otro tema. Gracias. Que no sé por qué no habíamos hecho en el podcast. Anybody find me somebody to love? Each morning I get up and that a little can barely stand on my feet. Look to yourself in the mirror and cry. Yeah. I spent all my years of never leaving you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, can anybody find me somebody to love? I work hard. We work hard every day of my life. I work till I age my bones. At the end, at the end of the day. I take home my heart and pray all on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tear runs down from my eyes. Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? Somebody to love every day. I tried. Everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. They say that all of what in my brain. I got no common sense. I got nobody left to believe. Yeah. Somebody, can anybody find me
beat. Just keep losing I'm and okay, I'm alright. He's alright, he's losing. alright. No defeat. We just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free, Lord. Find me somebody to love. 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 Somebody, 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 somebody find me. Somebody find me somebody to love. Can anybody find me? Somebody to love. Somebody to love. Anybody? Somebody to love. Somebody to Bien. Chao, gracias, nos vemos. Somebody find me, somebody find me, somebody to love. Can anybody find